Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6 y 7. A ver cómo se escuchan los ruidos de las computadoras o las hojas de las Biblias. Hay una campana. Vamos a bajar a silenciar los celulares. Por favor, todos pongamos en vibrador los celulares. Si algún celular suena, me lo quedo. ¿Hacemos así? ¿Algún iPhone 13, 14, alguno? Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Dos versículos tremendos de Isaías. El Espíritu Santo inspirando al profeta y él hablando de las verdades del pueblo de Israel. No había nadie que se acerque al Señor. Pero ahí hay un par de palabras que son más que interesantes y por lo que uno ve, muy fuertes. Dice: vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Vuestras justicias. ¿Vieron cuando hay uno que se jacta? Todos nos jactamos de algo. Uy, hice esto, corté el pasto, me quedó maravilloso. Corté el cerco, me quedó bien. Subí al techo, arreglé una pérdida. Subí a un lugar, lo solucioné. Tuve un problema con la electricidad, lo solucioné. Tocaron el timbre de mi casa, les di a alguien comida. Tocaron el timbre, le di a alguien ropas. Había una viejita y la subí en el auto y la llevé hasta tal lugar. Había un ciego que tenía que cruzar la calle y lo ayudé. Y uno dice, todos actos lindos, maravillosos. Y las Escrituras hablan: todas vuestras justicias como trapos de inmundicia. Tremendo, ¿eh? Todo lo que nosotros suponemos que es bueno es trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia, saben que cuando los trapos se utilizan para limpiar algo podrido y uno los deja en un rincón y después se olvida ese trapo, nunca le pasó, y cuando ve que ahí recupera ese trapo y dice: ¿qué olor a podrido? ¿De dónde viene? ¿No le pasó que dice: ¿qué olor a podrido? ¿De dónde viene? ¿De la basura? Yo les voy a contar una historia. Hace muchos años yo trabajaba, era mi primer trabajo, trabajaba en una empresa en Buenos Aires. Y había ido a la casa de mi hermana y yo trabajaba con un maletín que me daba la empresa. Y cuando voy a visitar a mi hermana me saluda y nos vemos. Y bueno, mira, acá tengo unos cuellitos, cogotes de pollo. Llévatelos para, qué sé yo, para el perro, para el gato, dáselos. Bueno, en un día viernes me pone los cuellitos de pollo envueltos en una bolsita, me los pone en el maletín, y vino un fin de semana largo. Llegó como Semana Santa. Era un miércoles que lo puse ahí. Yo llegué a mi casa, puse la valija en un lugar, y claro, y mi madre me dice: ¿qué es este olor a podrido?
Y ese olor a podrido. Y mi madre daba vuelta a la cama y no había nada, y sacaba las sábanas y no había nada, y cambiaba las frazadas y no había nada. Y dice, las medias del negrito deben ser. Y un olor a podrido había. Cuando me acordé, ya habían pasado como 5 o 6 días. Cuando abrí la valija, hermano, no sabe lo que era ese cuello de pollo. Era acompañado de cuanto gusano a usted se le pueda ocurrir. Y ya como estamos cerca de la cena, se comería ahora un buen... ¿no? Y tenía gusanos para hacer dulce, hermano. Era una cosa tremenda. Mi madre me quería matar. La valija no era mía, era de la empresa. No sé, no me acuerdo qué habrá pasado, pero le habremos puesto Prosenex y nos pusimos en las manos del Señor. Algo bueno, una valija, algo bueno, un cuello de pollo, pero inoportuno en el tiempo. ¿Sabe? Los trapos de inmundicia son así. Y cuando uno tiene claro de uno mismo que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que ninguna de ellas nos hace salvos, ninguna de ellas nos salva. Por eso somos tan necesitados del Señor. Por eso vos sos tan necesitado del Señor y quien les habla es tan necesitado del Señor. Porque aún lo mejor de lo mejor y lo que usted puede hablar con alguien y ponderar y decir, no sabes, mi pastor tal cosa, ante los ojos del Señor son como trapos de inmundicia, porque nada de esto me va a salvar. Me va a salvar la gracia del Señor. Únicamente. Lo demás es trapos de inmundicia, todo, por donde uno lo mire, la habilidad más grande que uno pueda tener. En Mateo capítulo 19, versículo 23, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, es aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El Señor le dijo, van a tener 100 veces más, pero con persecución acá en la tierra. Pero siempre se cae como en lo mismo. Todo lo nuestro. Si no dependemos del Señor, es trapos de inmundicia. Y a veces dependemos más por nuestra habilidad, por lo que podemos hacer o por lo que hemos hecho, y no dependemos de la gracia del Señor. Que es ahí donde digo, Señor, con todo lo bueno que uno pueda decir, qué bueno, no, necesito de ti. Ayer tuvimos nuestra segunda reunión en Tandil. Les mandé una foto por WhatsApp, algunos de ustedes seguramente lo recibieron. Una reunión muy linda, muy linda. Fuimos con Pedro, Johnny, Macarena, con Sofía, con Gladys, con Luciano, y allá estaba Graciela, que se sumó. Ella ya había venido, justamente Graciela había venido a Mar del Plata hacía como 5 años con Carmen. Miren las vueltas de la vida, ¿no? Es prima de Carmen. Y allí estaban Marcelo y Gabriela. Tuvimos un culto precioso. Luego compartimos una palabra muy en culto familiar, casi muy informal. E íbamos hablando, íbamos abriendo las Escrituras y íbamos dándonos cuenta que siempre vamos a necesitar del Señor.
Y que cuando uno se acerca a la presencia del Señor, ahí uno ve sus limitaciones, sus pequeñeces, sus pecados, sus faltas, sus justicias. Que cuando uno habla de justicia dice las cosas buenas, que son trapos de inmundicia. Y ahí vemos la grandeza del Señor y cómo el Señor pone su mano sobre nosotros. Muchos cariños le mandan de Tandil a la iglesia, muy agradecidos, tanto Marcelo como Gabriela y Graciela. Graciela va a escuchar esta prédica, estaba en una nube, estaba agradecida. Vuelvan. Una vez por mes tenemos que estar allí en Tandil y ellos vendrán para acá también e iremos intercambiándonos, iremos teniendo comunión allí y allí teniendo cultos. Pero lo que llevamos es esto. En nosotros no hay nada bueno. Cuando creemos que algo bueno hay, Señor, yo creo que esto es bueno, santificalo, lávalo con tu sangre, transformalo, modificalo. Haz la obra que tengas que hacer, Señor, para que esto que estoy haciendo para ti sea agradable, suba como un olor fragante, no por nuestra habilidad, sino por la sangre de Cristo. En Mateo capítulo 18, verso 23, el Señor cuando hablaba del reino de los cielos, dijo, por lo cual, 18:23 de Mateo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, si puede, subráyelo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, más claro, agarre un vaso de agua. Dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Un hombre que debía 10.000 talentos, le ruega a Dios, le perdona, el amo le perdona la deuda, pero cuando lo saca se encuentra que otro le debía 100 denarios, un vuelto, y le exigió. Es la línea finita. Es tal el perdón que siempre tiene que estar a flor de piel antes de hablar. Es el perdón.
porque a nosotros nos perdonaron una deuda muy grande. Yo no sé si a vos el Señor te perdonó una deuda por ahí chiquita, pero a muchos el Señor nos perdonó una deuda gigante. Gigante. Y hasta es sano que el Señor te saque, te aflore del corazón maldades que hayas hecho. Yo me sigo acordando. Ayer contaba en Tandil una que ustedes creo que no la sabían, también tendría ya, aparte de mis maldades, 4 o 5 años. Estamos en mi casa principal en Banfield y en el fondo había una habitación y agarramos un cardo y nos hacíamos los que fumábamos con el cardo y lo prendíamos. Nos hacíamos los que fumábamos. Y cuando me fui lo tiré arriba de un sillón. Tuvieron que venir los bomberos, hermano. Incendié una casita. Y esas son... Me dice, tonteras. ¿Te imaginas a su hijo le incendia una habitación? Lo cuelga de los pulgares de arriba del techo con un clavito. Bueno, y tantas maldades más. Lo que lleva que la deuda que se nos perdonó es tan grande que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Es interesante lo del hijo pródigo, porque lo del hijo pródigo, cuando le pide la parte al padre y se va y se gasta todos los bienes afuera, los malgasta, y llega un momento que él comienza a comer la comida que comían los cerdos, porque no tenía más comida. Y él decía, los jornaleros en la casa de mi padre se alimentan bien, no comen esta comida. Volveré a mi padre, le pediré perdón y seré un jornalero más, ya me gasté todo el dinero. Y cuando llega el padre, que no lo fue a buscar, lo esperaba en la puerta. Misterios, porque ahí muestra cómo el padre lo esperaba y cuando lo ve de lejos actúa de una manera maravillosa. Pero también el Señor dice que el pastor deja las 99 ovejas para ir a buscar la que se perdió. Son misterios. Pero a veces vos dejás las 99 y se los digo como pastor y voy a buscar la que se perdió y me muerde. ¿Qué hace? ¡Guau! Un Doberman ovejero. Y es verdad, entonces ocurren estas cosas. Entonces tiene que haber un equilibrio entre dejar la 99 y ir a buscar la perdida y esperarla en la puerta y cuando viene la recibís. Lo recibió al hijo pródigo, le puso anillo, le dio la capa y le dio calzado y le volvió a dar el lugar que tenía. El hijo, el que estaba adentro, se enojó. Padre, no puedo comer ni un animalito, ni un cabrito con mis amigos. Y no lo comió no porque el padre no lo dejaba, simplemente no se lo pidió o no lo agarró. Misterios. Pero es como que tenemos que tener claro que hoy estamos bien vestidos, ¿no? Una camisita, un saco, una campera, un jean, hermanas bien vestiditos, hombres vestiditos, todos bañaditos, cambiaditos, pero trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Yo hice el servicio militar, los que hicieron el servicio militar saben de lo que les hablo. Cuando nos íbamos a aquella instrucción famosa que era la instrucción de los 40 días, que en esos 40 días la instrucción era impresionante, era de las 6 de la mañana, terminaba a veces a las 11, 12 de la noche y a veces a la madrugada. Y uno se sacaba la ropa y dormíamos en las carpitas que las armábamos nosotros, que eran carpas que venían de generación en generación, no era una carpa nueva. Ya tendrían, yo creo que unos cuantos años de servicio militar.
seguramente 10, 15, yo no lo sé, pero tenía goteras por todos lados y cuando llovía y uno después que te bailaban todo el día y te sacabas el borcego y el borcego quedaba adentro de la carpa y te sacabas la remera y te sacabas la camisa y quedaba ahí y cuando al otro día sonaba el silbato y tenías 30 segundos para vestirte y cuando decían atención y vos te tenías que parar al pie y te parabas así, te parecía lo que éramos. Una camisa así, el birrete de costado, los borcegos desatados, la camisa con olor a transpiración. Nuestro cuerpo era entero, era trapo de inmundicia. Esto es nuestra vida, que es lo que uno no tiene que olvidarse nunca, nunca. Que el Señor nos rescató, que el Señor me lavó, que el Señor me limpió, que el Señor me santificó. Claro, pero que no nos pase lo que le pasó a aquel que su amo le perdonó la deuda y le perdonó toda la deuda y cuando alguien a él le debía 100 denarios lo hizo meter en la cárcel. Porque ahí el Señor nos va a llamar y nos va a decir, escuchame una cosa, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Nuestras justicias, cuando uno las tiene bien ubicadas, porque también tengo que diferenciar esto. Hay cosas que el Señor nos manda hacer, las hacemos en obediencia, y eso el Señor no lo ve como trapos de inmundicia. Eso el Señor lo ve como una obediencia. Lo ve como algo que sube ante su misma presencia, como un olor fragante. Pero convengamos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando somos cuerpo y alma y espíritu, tenemos una mezcla bastante importante. Y en tanto uno no ubique en el correcto lugar nuestra propia vida, y vamos a tener consecuencias, vamos a tener problemas. Pero no vamos a tener problemas con un hermano que se puede enojar con nosotros, se puede ofender. Vamos a tener problemas con el Señor. Porque es el Señor el que nos va a hablar. Es el Señor el que nos va a llevar aparte y nos va a hacer ver qué es lo que está ocurriendo. Hay una mezcla entre lo que nosotros somos, lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos. Y hay un componente que es el que quiero agregar ahora y que no lo tenemos que perder nunca. A veces hay hermanos que, lo he escuchado, usted nunca ha escuchado a alguien que ha dicho por ahí, y aquel vecino que tengo que no se meta conmigo porque no sabe quién soy. ¿Nunca le pasó? Miren, yo le voy a contar una anécdota. En el año 90, en aquellos años, yo tenía un glorioso Renault Gordini. ¿Se acuerdan del Renault Gordini? Era modelo 67, era todo original, pero era viejo. Año 91 era modelo 67, pero me llevaba para todos lados. Y en aquellos años yo tenía pelo, algo de pelo, lo usaba pelo cortito, y tenía unos bigotes. De tal manera que tenía una cara de milico, hermano. Le digo, sin exagerarles, iba con el auto manejando por la Ruta 2, me paraba la policía para controles, y cuando llegaba yo le iba a dar los controles, y me decía, no, por favor, siga. Me hacía, ¡ja! Yo decía, es el llamado del Señor. ¿Está viendo algo ven? No, era la cara de milico que tenía, era terrible. Era terrible. Me paraban, me pedían documentos y siga. En una oportunidad, en una ciudad, habían matado a un comisario. Y yo estaba en un colectivo y suben 3 policías armados, haciendo una requisa en el colectivo, revisando a todos, y cuando le piden el documento a todos, cuando yo le doy el documento, me dice, no, de ninguna manera, por favor.
Digo, esto me va a traer consecuencias en algún momento. Y estaba en calle Salta, acá en Mar del Plata, y dejo mi Gordini, yo todo orgulloso en mi Gordini, era lo que podía tener, era lo que tenía. Y ahí no había visto yo un cartel que no se podía estacionar y que decía prohibido estacionar. Entonces yo llego y estaba el inspector, había hecho la multa, me la pone en el parabrisas y yo llego y le digo, ¿y por qué usted me hizo la multa? Y entonces me mira él y me dice, porque está mal estacionado. Y yo lo miro y ¿usted sabe quién soy yo? Entonces el hombre se puso pálido y me dice, yo le digo, sí, soy pastor. Entonces el hombre me dice, no, ¿usted es de los servicios secretos? Entonces cuando me dice así, lo miro y le digo, no le puedo decir. Son las apariencias. Son las apariencias. No, deje la multa, le digo que está bien hecha. Me subí al auto. Nunca llegó la multa, no sé por qué, pero nunca llegó. Pero a veces las apariencias, a los creyentes les pasa esto. Les pasa esto. Yo soy creyente. Mirá, aquel se metió conmigo, el vecino se metió conmigo. No sabe con quién se metió, le va a caer un rayo. Hermano, no nos salva ni el bigote. Nada. Pero a veces hay creyentes así. Hay creyentes así. Las apariencias. Y hay algo que el Señor lo tenía. Yo se los voy a leer ahora. Y que nosotros lo tenemos que tener. Y también les voy a dar un ejemplo final que me pasó estos días. Dice en Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de los judíos, de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que el Señor tenía compasión, lo conmovía. Hermano, eran personas que el Señor sabía que iban por los panes y los peces. Sin embargo, el Señor tenía compasión. Cuando se encuentra con 10 leprosos y el Señor les dice, vayan a mostrarse al sacerdote. Cuando giran, ellos se ven, los 10 que están sanos, y se van corriendo a mostrarse al sacerdote. Y mientras van corriendo, uno vuelve y le dice que uno volvió glorificando a Dios. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los otros 9? No preguntó más, porque los 9 no volvieron. Solo volvió uno, el 10%. Pero lo maravilloso que el Señor tuvo compasión de los 10. De los 10. Fue movido, se le movieron las entrañas. ¿Qué es lo que nos tiene que pasar? Que el Señor nos sacó de todos los trapos de inmundicia, claro. Claro que nos sacó de todos los trapos de inmundicia. Olemos bien por la gracia del Señor, que es lo que no tenemos que olvidarnos nunca. Pero en cuanto nos enamoramos tanto de lo que olemos, nos vuelven los trapos de inmundicia. Porque nos creemos demasiado justos, demasiado santos, demasiado puros. Y le tenemos que sumar la compasión. Mire, esta semana me pasaron varias cosas movidas. La fui a ver a nuestra hermana Carmen allá al hospital. Y
Y dejo el auto, claro, iba en el turno de las 7:30 de la tarde, ya es de noche. Estaciono el auto, se te aparecen los que cuidan los autos, los trapitos, y me dicen, ¿me das para un agua? Digo, sí, cuando salgo estás cuidando los autos. Ahora cuando salgo yo te doy, ningún problema, siempre les doy. Siempre les doy. Bueno, no, pero es que yo no estoy cuidando el auto, está el otro cuidando el auto. Le digo, no, yo cuando salgo te doy, no te hagas problema. Me voy a verla a nuestra hermana, me quedo un rato, habré estado una media hora con ella, y cuando salgo, yo soy bicho. Tengo cara de tonto, pero la cara nomás. Cuando llego, el trapito no estaba, y giro alrededor de mi auto, de mi Suzuki azul, toda lustradita, orgulloso con ella, y la miro entera. A ver qué me rayó, 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 ¿me rayó? No me rayó nada. Pero el olfato, qué raro, el trapito no estaba. Le iba a dar para el agua, que no iba a ser agua, que es lo que es otra controversia. Normalmente van y se toman una cerveza, o se compran un porro, o se compran... Y no me gusta dar así, yo honestamente le digo. Pero no estaba, digo, qué raro. Me voy a mi casa, y cuando llego a mi casa, en el techo del lado derecho me pegaron un palazo arriba del techo y me lo abollaron. Ah. Y si yo lo hubiera visto al trapito y le hubiera dicho, ¿vos sabés quién soy yo? Me ponía el bigote. Pero es difícil. Che, te pegan un palazo. ¿Pero qué te hice? Si te iba a dar. No te dije que no te iba a dar. ¿No? ¿Qué pasó? Y por dentro, ¿no le ha pasado una cosa así? Uno va por dentro y dice, este trapito y la trapita y el trapón y la trapatata y la popó, popo. Y la mamá del trapito y el abuelo del trapito y el bisabuelo del trapito y el hijo del trapito. Y el Señor me habló y me dijo, ¿y quién le va a predicar a ese si no le predican ustedes? Porque es una generación perdida. Porque quienes están ahí y en esa situación, yo los vi, si ustedes los ven se dan cuenta, gente que tiene dificultades con el alcohol, gente que tiene dificultades con los vicios, con las drogas, con drogas pesadas, ¿Qué tiempo de vida le queda a esa gente? Es chico, es corto, somos conscientes que es corto, es muy chiquito. Un techo se arregla. Es más, fui a un sacabollo. ¿Cuánto me sale el sacabollo? 10.000 pesos. Oh, 10.000 mangos. Y me volví a acordar del trapito. Pero ¿sabe? Si no tenemos compasión del trapito, de la trapita, del que no es trapito, ¿quién la va a tener? ¿Quién la va a tener? Porque es como que nos olvidamos que si no hubiera sido por la gracia del Señor, vos hubieras sido un trapito. Ah, no, yo estudié, yo me preparé, yo me formé, todo lo que vos quieras. Pero hermano, cuando el Señor aprieta un botoncito, hace lo que Él quiere. Preguntémosle al hermano Job cuando vayamos a la presencia de Dios. Lo tenía todo, se apretó un botoncito, se autorizó al diablo a hacer todo lo que tenía que hacer. Yo le tuve que pedir al Señor y les abro mi corazón, Señor, dame compasión para el trapito, dame compasión, danos compasión, danos compasión. Danos compasión, porque está el trapito y está el otro que no es el trapito, es el que es ingeniero y tiene grandes problemas, es el que es abogado y tiene grandes problemas, el que es abogado y tiene vicios. Hoy hay gerentes de bancos y gerentes de banco, qué bargo, todos, muchos de ellos, no puedo decir todos, se imaginan, pero con grandes puestos, contadores, gerentes, directores, que consumen cocaína, que tienen vicios, que tienen adicciones. ¿Quién les va a llevar este evangelio a esa gente?
Por eso, cuidado con estar juzgándonos entre nosotros. ¿Por qué tenés que estar juzgando al otro, a la otra, metiéndote en la vida del otro? Cuando lo que el Señor está buscando y está diciendo, mirá, los trapos de inmundicia son trapos de inmundicia. Y la ausencia de compasión es la ausencia de misericordia. Claro que muchas veces das ganas de hacer cosas hasta justicia por mano propia. Claro, claro. Yo honestamente le digo, menos mal que yo no lo vi al trapito pegándole un palazo arriba del techo de mi Suzuki, modelo 99. Menos mal que no lo vi. Porque yo creo que yo lo voy a ver. Yo lo hubiera ido a ver. ¿Qué hubiera ganado? ¿Qué me hubiera peleado con él? Y si era inferior, ¿qué lo hubiese lastimado? ¿Qué lo hubiese insultado? Es nuestra identidad. En nuestra identidad, y yo necesito al Señor. En definitiva, ¿qué es lo que te tocaron? Es nuestra identidad, es parte de nuestro ADN. Esto tiene que ser parte de nuestro ADN. Hermano, si no hay una mirada de compasión, si no hay una mirada de misericordia, no queda ni uno en pie. Por eso cuando dentro de los tiempos han cambiado, pero hace años atrás había iglesias muy, pero muy duras, donde tenían los bancos, hasta tenían los nombres de las familias que nos habían ofrendado, dado banco ofrendado por la familia funada de tal. ¿Saben qué eran eso? ¿Qué es eso? Los frutos de justicia, que son trapos de inmundicia. Tiene que haber algo que toque nuestra vida hasta lo más profundo, hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo, hasta lo más profundo. Porque es la iglesia la que tiene que extender el Evangelio. A mí me gusta porque muchos de los textos que leímos, el Señor hablaba y decía, el reino de los cielos es, y daba un ejemplo. El reino de los cielos es a un hombre que se le perdonó la deuda, pero después ese hombre no le perdonó la deuda a otro. Entonces el amo fue al primero y lo metió en la cárcel. Es el reino de los cielos, que lo necesitamos. Yo les abro el corazón. Hemos trabajado 16 años en la iglesia de la calle. Hemos trabajado 5 años y medio en la zona roja, con la prostitución, con hombres, con mujeres. Algunos dejaron la prostitución, se fueron. Hombres dejaron la prostitución, y como el caso de uno, y se fue a Córdoba, a la casa de su hermano. Otro que se convirtió y a los 2 meses se murió, lleno de sida, HIV y todo lo que usted se imagina. Hemos hecho un montón de cosas, pero ¿cómo lo tenemos esto? Como unos galardones generales, como los escudos de las batallas. En cuanto nosotros lo pongamos como un trofeo, pasan a ser trapos de inmundicia. Mientras uno no lo ponga como un trofeo, el Señor dice, lo han hecho para mí. Lo han hecho para mí. Prestemos atención. Yo el primero. Prestemos atención. Porque vienen tiempos difíciles para nuestra Argentina. Muy difíciles. Estamos en tiempos difíciles y vienen tiempos muy difíciles. La iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia tiene que ser distinta. Hermano, a la iglesia va a venir gente machucada, va a venir gente golpeada, va a venir gente herida, va a haber gente que se equivocó, gente que no se equivocó, va a venir de todo. Habemos de todo en la iglesia. Van a venir
santos, van a venir no santos, va a venir gente que puede que hasta tenga dificultades con el vicio, fumarán en la puerta de la iglesia, tirarán el pucho y vendrán a escuchar la palabra de Dios. Y oraremos para que el Espíritu Santo trabaje en su vida, en toda su vida, no en el cigarrillo, en toda su vida, como nos ha pasado. Ojalá puedas verte como un gran necesitado, como una gran necesitada del Señor. Esta noche vamos a participar de la cena del Señor. ¿Y quiénes pueden participar? Todos los que discernimos, que estamos participando de la cena, que discernimos, entendemos lo que estamos haciendo. Pero vamos a agregarle un plus. Vamos a agregarle esto: Señor, completa mi vida. Completala. No para ser un fanfarrón de lo que tenemos, sino para poder ser útiles a otros. Ya no decir nada de nadie, hermano. No diga nada de nadie. Te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie. Ya está. Se terminó. Una crítica constructiva. No, si es crítica no tiene nada de constructiva. No tiene nada de constructiva. Lo que tengas que vivir, tragátelo. Habla con tu pastor. Vení, mire pastor, te va a hablar conmigo. Vení, vamos a llorar juntos. Pero no tenés que andar divulgando algo por la vida. Seguí los canales correctos. Y sobre todo, pidámosle al Señor mucha compasión. Se imagina cuando yo vaya al hospital otro día que tenga que ir y por ahí lo veo y le voy a pedir si me deja orar por él. Es lo correcto, es predicarle a Cristo, es mostrarle al Señor, es mostrarle el camino. Amén. Que Dios les bendiga inmensamente. Vamos a participar de la cena.